Según la Constitución, la soberanía no reside en el Parlamento, sino en el conjunto de los ciudadanos, y se debería ejercer usando a los diputados como intermediarios o de manera directa si se desea. Ahora que Internet lo permite, ha llegado el momento de incorporar a las formas de gobierno la capacidad que tiene la sociedad para mejorar directamente sus leyes e instituciones. La única manera de acabar con la corrupción es que los ciudadanos tengamos a la vista toda la información relativa a las decisiones que nos afectan. Es un control efectivo por parte de los ciudadanos de los sueldos, ingresos y actividades de los funcionarios públicos. Internet nos permite tener un control sobre los presupuestos mucho mayor que lo que teníamos antes. Tener esa información a disposición del ciudadano de forma transparente es crucial para, si no evitar la corrupción, sí intentar luchar contra ella. Si los que gobiernan saben que nadie puede ver sus gastos, enseguida hay despilfarro del dinero público, con inversiones absurdas, por encima del valor del mercado, se devuelven favores, hay amiguismos, y de esta forma la corrupción es una tentación a la que sucumben casi todos los políticos. Hello, my name is Robert from Reykjavik, Iceland. Wiki legislation is simply a legislation that's created online collaboratively between citizens and the government. La wikilegislación consiste en que la ciudadanía pueda vigilar todas las fases de proposición, estudio, elaboración, aprobación y aplicación de las leyes. Si en alguna de estas fases solo pueden participar los de siempre, entonces no es un sistema verdaderamente democrático. Ya se aplica en muchísimos sitios, como por ejemplo en Brasil o en Islandia. Los medios ya existen. Solo falta ahora la voluntad política. ¿Quién conoce mejor los problemas que debemos solucionar que los ciudadanos que los sufrimos cada día? Un wikigobierno permite a los ciudadanos priorizar las distintas iniciativas para que se transformen en acción de gobierno directa. El resultado son propuestas legislativas con una opción clara, pero en las que se han integrado al máximo las partes de amplio consenso y reducido al mínimo las partes de amplio disenso. Podemos tener ideologías diferentes y votar opciones políticas diferentes, pero esto se utiliza normalmente para separarnos y dividirnos, en cuestiones en las que estamos de acuerdo porque benefician a una amplia mayoría. Pero la posibilidad de que los ciudadanos recuperemos nuestra soberanía ejerciendo nuestro derecho a voto en cualquier momento evitaría leyes y políticas contra la mayoría de la población, como la guerra de Irak o el rescate bancario. Nunca se había decidido rescatar a los bancos con el dinero de hospitales y escuelas. Además de participar y vigilar a lo largo de todo el proceso de diseño de leyes y políticas públicas, los ciudadanos reclamamos también el derecho a voto de forma permanente. No para usarlo todo el tiempo, para poder usarlo cuando lo consideremos oportuno, cuando el gobierno no esté a la altura de tomar decisiones acertadas. El censo electoral español lo componemos 35 millones de ciudadanos. Estamos representados en el Congreso de los Diputados mediante 350 escaños. A cada uno de los escaños le correspondería aproximadamente y de modo teórico la representación de 100.000 ciudadanos. Si los ciudadanos pudiéramos participar de manera directa en las votaciones que se realizan en el Congreso y 1 millón de ciudadanos votáramos, restaríamos al Parlamento un poder de voto de 10 diputados. Esto se restaría a todos los diputados en general. La posibilidad de votar directamente las leyes no convierte el derecho a voto en una obligación. El derecho a voto permanente constituye un medio de vigilancia efectivo por parte de la ciudadanía, obligando a los diputados a realizar bien su trabajo, argumentar con datos y estudios rigurosos y aplicar bien cada proyecto de ley. Si en vez de 1 millón de personas votáramos 3,5 millones de personas, se restaría el peso del voto de 35 diputados de la totalidad de los que conforman el Congreso. Eso significaría que cada diputado tendría un poder de voto de 0,9. De esta manera los ciudadanos participaríamos directamente en la toma de decisiones que nos afectan y efectivamente se cumpliría el principio constitucional de que la soberanía reside en el pueblo español. Se trata de poder recuperar y ejercer la soberanía mediante el voto en el momento en que queramos, sin cheques en blanco. Un gobierno que miente e incumple sus promesas no duraría mucho. Los medios necesarios para ejercer el derecho a voto real y permanente ya podrían usarse en Internet y en la administración, en oficinas de correos, en ayuntamientos, pero nuestros gobiernos lo utilizan solo para que sus señorías puedan votar desde casa. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? No
es democrático que un clamor ciudadano como una ILP o una moción de censura queden a la merced del capricho de sus señorías. Para que el referéndum sea un mecanismo democrático real, tiene que cumplir una serie de condiciones y ser vinculante, independientemente de que venga de iniciativas de la ciudadanía o de decisiones de los legisladores. Los ciudadanos suizos pueden intervenir de manera directa en la política a nivel federal, cantonal o municipal. Primero, tienen el derecho al referéndum constitucional, que es obligatorio en ciertos casos, sino facultativo si 50.000 ciudadanos suizos piden una votación. Segundo, tienen el derecho a la iniciativa popular, mediante la cual pueden proponer un cambio legal o constitucional. Se necesitan las firmas de 100.000 ciudadanos. El PP y el PSOE no podrían haber reformado la Constitución en una tarde de agosto, por orden de Merkel, si hubiese democracia y punto. Tendrían que haber convocado un referéndum. El 55% de participación garantiza que las leyes que se aprueben o rechacen en referéndum tengan un amplio respaldo ciudadano. Y si hubiese wikigobierno y derecho a voto, los referéndums se usarían solo para cosas de gran calado. Si hay transparencia en la gestión pública, si las leyes se crean a la vista de todos, si hay derecho al voto real y permanente y referéndum para temas cruciales, es decir, si hay democracia y punto, tendríamos medios suficientes de presión y control sobre nuestros representantes para garantizar que estén realmente al servicio del bien común y no del suyo propio. ¿Queríais caras? Las caras se cuentan por millones. Son las de cualquiera de nosotros. Ciudadanos que hemos decidido dar el paso y conseguir democracia. Democracia y punto. ¿Quién tiene miedo a la democracia? Nosotros no.